¿Qué tal, iglesia? Muy buenos días. Les damos la bienvenida en esta mañana, este domingo 31 de mayo. Pues sean bienvenidos a esta reunión. Gracias a Dios porque podemos hacerlo por medio de los medios digitales, ¿no? Vamos a orar y vamos a comenzar, vamos a alabar al Señor y posteriormente a escuchar la palabra de Dios. Padre, muchas gracias, te damos en un nuevo día que nos das de vida. Gracias por la oportunidad que nos das de podernos conectar aún a la distancia. Oramos para que sea tu nombre exaltado, glorificado y tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones. Padre, muchas gracias te damos, oramos por toda la iglesia para que donde esté se pueda conectar, se pueda reunir y pueda escuchar tu palabra. Gracias en nombre de Jesús. Amén. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí,
está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia hoy ya está. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Que buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Y esperanza viva tengo, vida junto a Él.
resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy y esperanza viva tengo, vida junto a él me dio, y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro de tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, él liberó. Glorioso el día que de la muerte él resucitó. Hola iglesia, buenos días. Te mando un saludo donde quiera que estés, ahí en tu casa. No sé en qué momento estés escuchando esto, pero recibe un abrazo y un saludo de parte de mi familia. Así que antes de pasar el tiempo de la palabra, quiero darte algunos anuncios. Primero, reiterarte la invitación a los grupos de conexión. Los hombres nos reunimos los jueves a las 7:30 de la noche y las mujeres los jueves a las 7 de la noche por medio de la aplicación de Zoom. Así que si te interesa, mándanos un mensaje a la página de Facebook o directamente puedes también mandar un mensaje a mí. Y siguiente, pues es el tiempo de las ofrendas. Si Dios pone en ti el apoyar esta obra, entendiendo la libertad que tenemos ya en Jesús, entendiendo que no es una forzosa obligación o una carga, sino que lo hacemos en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de llevar el Evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar en el que nos reunimos y las personas que en él trabajan. Entonces, si deseas apoyar esto en la libertad que tenemos en Jesús, ahí están los datos. Y de antemano, pues agradecer que Dios ha sido fiel hasta el día de hoy y que, bueno, pues seguimos a la expectativa de ver qué sucede tanto con el lugar como con toda esta situación de la pandemia, pero ahí están los datos si tú deseas ofrendar. Entonces vamos a pasar al tiempo de la palabra, vamos a continuar con nuestro estudio en Éxodo. El día de hoy vamos a ver el capítulo 21, el título del sermón es Leyes para la vida diaria del pueblo de Dios. Entonces, vamos a estar leyendo, como hemos estado haciendo, la versión de la Nueva Traducción Viviente, que de paso ayuda a facilitar el lenguaje que se utiliza en estos capítulos, y se va a estar ahí poniendo los textos en la pantalla. Entonces te quiero pedir de favor que me acompañes a orar ahí en tu casa para comenzar a estudiar esta porción de Éxodo. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque nos das el privilegio de estar delante de tu palabra, Señor, sabiendo que tú la inspiraste y tú nos la has dado, Señor, para conocer la verdad, para conocer a Jesús, para conocer tu camino, Señor, y te pido que nos guíes, nos transformes y no sea solamente un conocimiento en nuestra cabeza,
sino que tú lo bajes a nuestro corazón para que eso sea un reflejo en nuestra vida, Señor, de que tú nos has salvado, nos has comprado para anunciarte en la manera en que vivimos, Señor, quién es nuestro Rey, Padre. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces continuamos estudiando versículo a versículo. El día de hoy vamos a ver todo el capítulo 21. La semana pasada, a manera de contexto, estuvimos viendo los 10 mandamientos. De paso, si tú no pudiste escucharlo, te invito, ahí está en YouTube, los 10 mandamientos y cuál es el propósito. Y veíamos en resumidas cuentas que el propósito principal de los 10 mandamientos es mostrar nuestra culpabilidad o nuestra incapacidad de satisfacer la justicia que demanda un Dios completamente santo, y entonces nos lleva a abrazarnos a la fe en Jesús, y ese es el propósito. Dice en Gálatas 3 que esa ley es un ayo o es un tutor que nos lleva a un Salvador que es Jesús. Y entonces después que ha dado estos 10 mandamientos, hoy vamos a ver en capítulo 21, durante las siguientes semanas también, cómo es que Dios va a dar algunas leyes a su pueblo que van a buscar regular o a buscar guiar la vida diaria del pueblo. Entonces hoy vamos a ver algunas leyes sobre esclavitud, sobre algunos crímenes que requieren pena de muerte, algunas leyes sobre pleitos u ofensas que hay en las relaciones interpersonales y cuáles son las responsabilidades ante esas situaciones. Ahora, yo sé que escuchas esto y dices, bueno, ¿y eso? Pues a mí qué, ¿no? ¿Me sirve algo de todo eso? ¿Me sirve algo de esa parte de la palabra? Mira, es importante antes de entrar de lleno al pasaje recordar esto. Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, incluyendo el pasaje que vamos a ver hoy, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces definitivamente es útil aún este pasaje. A través de este pasaje también Dios nos va a enseñar cómo hacer lo bueno, cómo hacer lo correcto, mostrarnos a lo mejor facetas que estamos equivocados en nuestra vida diaria y a la vez capacitarnos para andar en toda buena obra. Ahora, me encanta porque estamos llegando a Éxodo 21 y la verdad es que algo que me gusta de estudiar la Biblia versículo a versículo es que llegamos a pasajes que la neta como que no surgiría naturalmente ir a un Éxodo 21, ¿no? No es como que diga, wow, vamos a estudiar leyes del pueblo de Israel, pero tiene definitivamente cosas muy útiles para nosotros también el día de hoy, y es lo hermoso de estudiar versículo a versículo, entender como contexto también que en este momento ya Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ya los guardó de bastantes pruebas durante su caminar en un inicio en el desierto, pero ahora Dios no solamente les ha dado esta ley de los 10 mandamientos, sino que ahora va a aplicar algunas leyes para que ellos vivan de una manera que agrade a Dios su vida diaria. Definitivamente Dios es un Dios justo, es un Dios que ama la justicia, y es por eso que Dios está interesado aún en regular la vida diaria de su pueblo por medio de estas leyes que vamos a ver el día de hoy y que también aplican mucho para nosotros en algunos aspectos el día de hoy. Entonces nosotros debemos poner también claro que nosotros vivimos bajo autoridades en nuestro país. Acá en México hay leyes establecidas en una constitución, definitivamente debemos respetar esas leyes, pero también a lo mejor dices, bueno, es que yo no veo que haya mucha justicia en nuestro país, al contrario, yo veo como que hay demasiada injusticia. Mis hermanos, llegará un momento en que este Dios de justicia gobernará sobre esta tierra con justo juicio y dará justicia a cada uno respecto a lo que haya hecho. Por mucho entonces lo que Dios va a hacer a través de ese pasaje es que Él nos sigue mostrando su carácter. Detrás de cada ley hay aspectos de su carácter que se muestran a través de esto, lo que Él es agradado y lo que es serio respecto a su palabra para nuestras vidas. Entonces esta porción vamos a comenzar primero el pasaje o la porción de versículo 1 al 11, y es interesante porque va a comenzar hablando de leyes sobre la esclavitud, y es interesante porque la semana pasada veíamos los 10 mandamientos, y en uno de los mandamientos Dios precisamente comienza hablando de que Él ya los había librado de la esclavitud. Mira cómo dice Éxodo 22. Dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces, Dios los había sacado de la esclavitud, y a lo mejor dices, bueno, pero ¿cómo es posible que otra vez está hablando ahora o va a comenzar a hablar sobre la esclavitud? De repente nuestra mente
pensaríamos, bueno, si yo fuera Dios hubiera abolido completamente la esclavitud, pero debemos entender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros y Él sabe definitivamente lo que es mejor para nosotros. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de esto y vamos a ver también cómo la esclavitud en ese tiempo no era exactamente lo que nosotros pensamos o tenemos como concepto el día de hoy. Comienza versículo 1, dice: estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Entonces está hablando aquí ya que estos siervos, estos esclavos, estos siervos son hermanos, son integrantes del mismo pueblo de Israel. Ahora, la esclavitud, repito, en el pueblo de Israel era vista de una manera muy distinta a la que vemos el día de hoy. Cuando nosotros pensamos en esclavitud el día de hoy, se nos viene a la cabeza un amo tirano que negrea al siervo, que lo explota, que lo maltrata, que lo golpea. Y de repente vamos a ver que no eran esas características las que definían la esclavitud en el pueblo de Israel. La primera característica que podemos ver aparece ahí en versículo 2, y es que la esclavitud tenía un límite. Dice ahí: este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponla en libertad y no te deberá nada por su libertad. Entonces menciona ahí que eran 6 años únicamente los que podría estar como esclavo, y el 7º año tendría que ser dejado en libertad. Entonces la esclavitud no era para siempre, tenía un límite definitivamente. Y fíjate algo brillante: el esclavo no tenía que pagar nada para salir libre. De hecho, no era como que trabajara 6 años y híjole, te tengo que pagar una fianza para que me dejes ir, sino que incluso es todo lo contrario. Mira cómo dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 al 14. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por 6 años, al 7º año deberás dejarlo en libertad. Cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Entonces el siervo no tenía que pagar algo para obtener libertad, sino que todo lo contrario. El amo tenía que darle provisión a este esclavo. Dice ahí incluso que de manera generosa tenía que darle algo proporcional de lo que Dios le había bendecido al amo durante el tiempo que el esclavo había trabajado con él. Entonces el esclavo salía después de esos 6 años con las manos llenas, dice ahí, con parte de los rebaños, de los granos y de los vinos del amo. Entonces Dios guardaba aún esa salida del esclavo. Ahora es interesante, decía ahí en versículo 12, dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo, o sea, me está diciendo que es algo voluntario. Si él viene a ti y se ofrece o se vende a ti, no está hablando que es algo forzoso. De hecho, dice en Éxodo 21:16 que la esclavitud forzosa era algo que merecía una penalización. No se podía robar a una persona o secuestrarlo para que fuera tu esclavo, era algo que era completamente penado. Se trataba de que alguien venía y entonces le decía voluntariamente: oye, yo quiero ser tu esclavo. Y de repente dices: pues, ¿qué onda con esos vatos, no? ¿Cómo podía venir alguien, ofrecerse voluntariamente a ser esclavo de alguien más? Pero otra vez, la esclavitud es muy distinta en el pueblo de Israel a como lo veíamos o como lo tenemos entendido el día de hoy. Entonces dices: bueno, era voluntario, tenía que venir y ofrecerse, pero ¿qué te llevaría a hacer eso, no? ¿Cuál sería la razón por la que tú quisieras venderte como esclavo? Mira cómo dice Levítico capítulo 25:39, es muy revelador y nos hace ver la esclavitud en Israel definitivamente de una manera muy distinta. Dice versículo 39: si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como un esclavo. Entonces, una razón por la que se vendían como esclavos era la pobreza. Y entonces ellos entendían: mira, si yo me vendo a alguien como esclavo, pues no me va a ir tan mal. 6 años voy a estar completamente cubierto de mis necesidades, y al 7º año voy a salir con una porción de lo que el amo está obligado a darme. Así que no era una opción realmente tan terrible como nosotros podríamos pensar el día de hoy. A lo mejor una persona muy pobre que no podía mantener ya a su familia. También dice en Éxodo 22:3 que algún ladrón que había sido descubierto y que necesitaba restituir el daño también podría en ese medio de pago pagarlo a través de los 6 años
de esclavitud. Entonces vemos ahí que aparte al final del versículo 39, este esclavo, fíjate, Dios los protegía y le dice al amo: no lo trates como un esclavo, no lo trates como un esclavo. Literalmente es, pues trátalos como tu hermano. Dice Levítico 25:43, muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Es como recordarles: oye, recuerda cómo eras esclavo en Egipto, la mano dura, los azotes, los maltratos que obtuviste. Tú no lo trates así, recuerda que es tu hermano, recuérdalo como parte de tu familia, trátalo como parte de tu familia. Y entonces continúa versículo 3 de Éxodo 21. Dice: si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero, pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Entonces dice ahí que otra característica de la esclavitud es que si tú llegaste con familia, al final de los años, de los 6 años, tú te vas con tu familia, pero si llegaste soltero, pues te vas igual soltero. Ahora, menciona ahí que durante este tiempo, el amo podría darte una esposa. Entonces, si durante ese, imagínate, es padre eso, ¿no? A lo mejor eras un esclavo súper feo, pero pues el amo veía que eras una persona fiel, trabajadora, y entonces Dios te daba gracia delante de él y acababas ahí a lo mejor con algún familiar, algún conocido que te daba el amo como esposa. Ahora, ya te daba esta esposa durante esos años, terminaba tu tiempo de esclavitud, y si tú te querías llevar a esta esposa que se te había dado, eso no podía suceder. ¿Por qué? Por algo lógico. El amo había mantenido a esta esposa, incluso si habías tenido hijos durante ese tiempo, el amo era el que había provisto para sus necesidades. Entonces, de alguna manera, dice ahí, seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, imagínate que este esclavo de plano ama tanto a su esposa y a su familia, que ¿a poco la va a dejar ahí con el amo y tiene que renunciar a ella? No, mira lo que sucede, versículo 5. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. El esclavo tenía la opción de ir voluntariamente y hacerse esclavo ahora sí para siempre de su amo. Él decirle: oye, mi amo, lo amo demasiado a usted, amo a mi familia, amo a mis hijos, quiero quedarme como un esclavo para siempre. Y de repente tú dices: pero para siempre, es algo como exagerado, ¿por qué renunciar a su libertad? Bueno, otra vez, el contexto de la esclavitud era distinto en ese momento. Un siervo o un esclavo que se daba voluntariamente para siempre a este amo, que por amor se rendía a él y quedaba completamente a su servicio, entonces se convertía en parte de su familia del amo. Incluso podía llegar a heredar todos los bienes de su amo. Así que es muy distinto al concepto del día de hoy. Por eso continúa diciendo, versículo 6, si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Entonces esta ceremonia se realizaba, ya el siervo venía, le decía: amo, yo he cumplido mis obligaciones, yo te he servido en cuanto a lo que me correspondía, pero yo amo tanto estar aquí contigo, estoy tan agradecido por todo lo que me has dado, que yo con alegría, yo sin que nadie me obligue, yo me doy por completo a ti. No por vergüenza, no por alguna deuda, no por culpabilidad, sino por agradecimiento, por amor. Por amor es que Él se da. Mis hermanos, es lo que nosotros vemos cuando Dios nos salva, cuando Dios nos rescata. Entonces, Él nos da esta libertad, pero en esa libertad que tenemos al entender todo lo que Él ya nos ha dado, nosotros rendimos nuestra vida a Él voluntariamente, sin ninguna obligación, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, sino entendiendo todo lo que Él ya hizo, y ahora le servimos y nos rendimos a Él y somos sus esclavos únicamente por amor. Ahora, las mujeres era otro tema, versículo 7. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años como el caso de los hombres. ¿Qué onda con eso? Ya ve, las mujeres es distinto. Continúa diciendo: si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como una hija. Entonces, a lo mejor dices: oye, a la mujer le va peor porque no la dejan salir después de los 6 años. Pero en realidad es muy distinto. La mujer esclava podía llegar a ser esposa del dueño.
y si el amo no estaba como tan interesada en ella, entonces también podría dar la posibilidad de que alguien más la adoptara como esposa, o incluso podría darla en esposa a alguno de sus hijos y al final terminar siendo su hija. Veíamos ahí al final del versículo 9. Entonces imagínate, la esclava podría terminar siendo esposa del amo, algo así como las novelas de Thalía. Yo me recordaba de esto, que Thalía siempre llegaba y era como de las condiciones más humildes y sirviendo ahí en la casa y terminaba enamorándose del galán, ¿no? de la telenovela. Bueno, algo así podía suceder aquí, y por tanto iba a terminar con todos los beneficios que el amo tenía, siendo heredera, siendo dueña también juntamente con él. Ahora, dice versículo 10, ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple algunas de estas tres obligaciones, ella quedará libre sin pagar nada. Y de repente dices, bueno, pero ¿qué no estaba hablando de que el adulterio estaba mal, estaba prohibido en el capítulo anterior? Bueno, mis hermanos, aquí Dios no está permitiendo el adulterio, sino que Dios está regulando los derechos de la mujer. Que en este caso tenía un amo como esposo, pero después este amo toma otra esposa. Bueno, Dios lo que está dando aquí son obligaciones o responsabilidades para este amo, que no puede dejar desprotegida a su ex esposa. Entonces le dice que tiene que seguir cumpliendo con la provisión en cuanto al alimento, el vestido, e incluso estar en cuestión de la intimidad. Ahora, era algo que beneficiaba a la mujer completamente, que la protegía a futuro, no la dejaba desolada en caso de algún intento de abandono por parte de esta pareja. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? Yo no tengo esclavos, yo no soy esclavo de nadie. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que Jesús se hizo hombre, tomó forma de siervo, se hizo esclavo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Por lo tanto, debemos entender primeramente que tenemos un Salvador que se hizo esclavo por amor a nosotros. Y no solamente eso, sino Jesús en Juan capítulo 8, chécalo en tu casa de detenimiento, hay una porción donde está discutiendo con algunos fariseos, y Jesús les dice, mira, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y los religiosos dicen, ¿pero libertad de qué? Nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús le dice, aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué hay para nosotros en esta porción? Bueno, podemos preguntarnos, ¿de quién soy esclavo? ¿A quién pertenezco? Porque todos tenemos un amo. Ya sea que nosotros servimos a nuestro propio rey o a alguien más, nosotros somos siempre esclavos de alguien. Mis hermanos, nosotros somos esclavos de aquello que obedecemos, de aquello para lo que vivimos. Por eso es que dice Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Cuando nosotros vivimos en pecado, practicando el pecado, no hablo de una caída de pecado y que haya arrepentimiento y entiendes si hay dolor porque has pecado contra Dios, sino hablo viviendo esclavizado y viviendo entregado al pecado. De repente es triste que nuestra mente juega consigo misma y tú dices, mira, pues yo soy libre, yo hago lo que quiera, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, pero en realidad no somos libres, en realidad somos esclavos de ese pecado, de esos hábitos, de esos vicios, de esos malos deseos, y Dios lo que quiere hacer es hacernos libres. Por eso dice que si el Hijo nos diera libertad, en realidad seríamos o verdaderamente somos libres. Ahora, lo interesante es que yo dije, todos somos esclavos de algo o alguien, y me encanta que Jesús viene a darnos libertad primero, antes de hacernos esclavos, para entonces nosotros poder ser sus esclavos de una manera amorosa, de una manera de gratitud. Lo que Dios quiere hacernos, mis hermanos, por medio de Jesús, es sacarnos de esa esclavitud del pecado, para que entonces, por amor, nosotros decidamos hacernos su esclavo y rendirnos a Él. Mi hermano, lo que yo te puedo decir, a la luz de la palabra de Dios, que no hay mejor esclavitud que ser esclavo del Señor, porque lo que promete, Él lo cumple. Lo que Él ha prometido es una vida eterna con Él, para vivir en su presencia, para vivir adorándole, gozándonos por una eternidad. Ahora, de repente dices, bueno, pero ¿cómo dice ahí que ser esclavo del pecado me llevará a la muerte? Mira, yo estoy vivo, yo no me he muerto. Bueno,
primeramente creo que debemos analizar, y definitivamente muchas personas han llegado a la muerte física, personas por causa de adicciones, por causa de malos hábitos, por causas de atentar contra su cuerpo, por causa del pecado, pero también habla de una muerte espiritual, de saberte en una vida vacía, sin sentido, sin propósito, porque estás muerto, no estás vivo para nuestro Señor, para aquel que fuiste creado. Entonces, si tú eres esclavo de Jesús, es la mejor esclavitud que puedes vivir. Es una esclavitud que es por amor al Señor Jesús. Es una esclavitud voluntaria, como lo hemos visto hasta aquí, y es una esclavitud que nos da vida, que nos da todo lo que tiene nuestro amo, que es Jesús. Ahora, continuando con estas leyes, dice versículo 12, cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Ahora, aquí vamos a entrar a una serie de leyes que tienen un común denominador, que es la pena de muerte, y de repente surge la misma pregunta. Bueno, ¿qué no dijo Dios en Éxodo 20:13 que no asesináramos o que no matáramos? Y aquí de repente está diciendo que si alguien mata, que lo mates. Bueno, es que esa es la consecuencia de matar. Aquí ahorita te lo voy a explicar, está dando una aplicación de ese versículo de Éxodo 20:13, pero en la extensión de la ley, mira cómo le explica Números 35:30, dice: todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Entonces tenía que haber un juicio, tenía que haber testigos. No solamente era que alguien viniera y te acusara, sino que tenía que haber varios testigos. Ahora, la pena capital, lo que está apareciendo aquí, no es la primera vez que aparece. La primera vez que aparece es en Génesis capítulo 9. Yo te invito a que lo leas con pausa en tu casa. Es el momento en el que las aguas del diluvio desaparecen. Entonces Noé sale del arca junto con su familia, y la instrucción primera que Dios les da es que nuevamente se fructifiquen y que multipliquen y llenen la tierra. Pero cuando llega al verso 6 de Génesis 9, dice esto: si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Entonces aquí está por primera vez la pena de muerte. ¿Por qué? Mira lo que dice: pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Lo que nos dice la palabra de Dios es que aquella persona que intencionalmente mata a alguien está atacando la imagen de Dios, está atentando contra la imagen de Dios. Es un ataque frontal en contra de lo que Dios es y de su creación. Entonces es por eso, porque el hombre es la imagen de Dios, está hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, aquel que mata a un hombre está atacando directamente a Dios. Ahora, en Éxodo 21 está dando dos casos en los cuales se puede llegar a un asesinato: de manera accidental y con alevosía y ventaja. Mira cómo dice Éxodo 21, 12 y 13. Dice: cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado, pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. En la versión Reina Valera dice: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Lo que está diciendo aquí es que hay momentos en que una muerte es accidental, pero no son tan accidentales, porque Dios, que controla todo, que es soberano sobre todas las cosas, lo había determinado así. De alguna manera podría ser alguna situación que por accidente lo mataste, se te cayó algún objeto o algo salió de tu control, y entonces lo matas de alguna manera accidental, se te pasa la mano, no era tu intención hacerlo. Dice aquí que entonces va a huir a un lugar de refugio. Más adelante vamos a ver cómo Dios va a establecer estos lugares de refugio, donde las personas que mataban a alguien por accidente podían refugiarse hasta que un juicio pudiera ser hecho, de tal manera que se comprobara que la muerte fue accidental. Pero cuando fuera un asesinato con alevosía y ventaja, con toda la intención, mira lo que sucedía, versículo 14. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Nuevamente es la pena de muerte. Mira cómo dice versículo 15. Dice: cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Ahora, dices, ¿qué onda? Cualquiera que golpee a su padre o a su madre. Bueno, aquí está hablando, la palabra golpear es esta misma palabra que se usa cuando Moisés golpea al egipcio, cuando termina con su vida. Está hablando de un golpe mortal. Pero en versículo 17
mira lo que dice, es aún más duro. Dice, cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Mis hermanos, tú puedes decir, yo los he deshonrado y no ha pasado nada. Lo que estamos viendo, y te decía en un inicio, es que vemos mucho del carácter de Dios, mucho de las prioridades de Dios, mucho del sentir de Dios. Y este es el sentir de Dios respecto a los padres. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. O sea, no solo es un golpe y matarlo, sino que está hablando aquí de insultarlo, de faltarle al respeto con sus palabras. Y la verdad es que hay veces, al menos yo puedo ser testigo de eso, que hay veces que las palabras duelen más que un golpe. Hay veces que decimos, ¿sabes qué? Mejor me hubieras dado una cachetada, me hubieras clavado algo, pero no me hubieras dicho eso. Y aquí lo que está diciendo es que para Dios es tan fuerte un golpe mortal como una palabra insultando, maldiciendo o deshonrando a los padres. Mira lo que dice Deuteronomio versículo 21, porque aquí extiende la explicación de esta ley. Dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, dice versículo 19, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Yo decía, wow, qué bueno que eso hace años no aplicaron en mi vida, ¿verdad? Y aquí no está hablando necesariamente de, mira, este niñito no quiere comer, mátalo. No está hablando de eso. Entonces habla de un tipo que es terco, que es rebelde, que a pesar que se le disciplina, decía ahí, no quiere honrar a sus padres. Entonces dice que lo deberán sacar, apedrear y morirá. Mira lo que dice el versículo 21. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Ese era el propósito de Dios, limpiar esa maldad, que no hubiera, que no creciera, y entonces eso generara situaciones más adelante en el pueblo de Israel. Mis hermanos, es algo durísimo, pero todavía no terminan estas leyes. En ese momento era una medida sumamente radical. Imagínate tu hijo terco y rebelde, que lo tuvieras que sacar, que lo apedrearan y que lo mataran. Es una medida radical, pero es una medida que busca que estaba precisamente evitando la propagación de esta maldad, de esta enfermedad que podía acabar con toda la nación. Y quiero decir esto porque a día de hoy es muy común esta frase que se escucha mucho cuando dicen, la base de la sociedad es la familia. La base de la sociedad es la familia. Y realmente creo que en gran parte es así. En gran parte es así. Si la familia está destruida, la sociedad comenzará a destruirse. Y creo que nosotros estamos viendo esto el día de hoy. Ahora, yo no estoy diciendo que entonces saques a tu hijo de su cuarto y que lo agarres a pedradas. No estoy diciendo esto, papás. Estoy diciendo que hay leyes en nuestra ciudad, que hay leyes que tu hijo rompe dentro de tu casa, no solamente leyes delante de Dios, sino leyes delante de las autoridades, y hay leyes que tú no estás corrigiendo, que tú no estás disciplinando. Y mi hermano, déjame decir esto, y te lo digo siendo padre también, y Dios trabajando conmigo esto también: permitir el pecado de tu hijo no es darle gracia, es ser cómplice de su pecado. Otra vez, permitir pecado de tu hijo no es dar gracia, es ser cómplice de su pecado. Así es que más bien debes pensar y orar a Dios viendo la manera de cómo disciplinarlo, cómo ver un bien por él. Ahora, no te estoy diciendo que lo agarres a pedradas, no estamos hablando de violencia física. En ese momento era una medida radical porque necesitaban moldear a la población de Israel para lo que iba a venir más adelante, porque de otra manera se iban a autodestruir. Sino que estamos hablando de lo que ofrece la disciplina en el día de hoy en el mundo. Dice, no, tú no disciplines a tus hijos, déjalos que ellos vivan y sigan los deseos de su corazón. Y tú en la palabra dice, pero es que su corazón está lleno de necedad, su corazón es engañoso, es perverso. Y tú lo ves desde niños. Tengo una bebé de 2 años y ella no sé de dónde sabe mentir, sabe obtener cosas, sabe chantajear, sabe ser egoísta. Y entonces eso lo trae desde su chi, porque nace y es concebida en pecado. Nosotros necesitamos utilizar la disciplina bíblica para entonces hacer hijos conforme a la palabra de Dios. Mira cómo dice Proverbios capítulo 13, versículo 24.
quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Si tú eres de, no, yo no quiero disciplinar a mis hijos porque ellos, que sigan su corazón, mis hermanos, la palabra de Dios te está diciendo, mira, si tú no disciplinas a tus hijos, realmente tú los odias. Si tú los amas, en realidad te preocupará lo suficiente y entonces lo disciplinarás. ¿Por qué? Porque Dios mismo a sus hijos, dice la palabra, que Dios al que ama disciplina. Padres que aman corrigen a sus hijos. Saben que el pecado los matará. ¿Por qué los matará? Yo no sé si tú tengas o en qué etapa estés pasando con tus hijos, o si incluso tú eres hijo y aún no tienes hijos, pero déjame decirte algo. Aquel que no respeta a sus padres, aquel hijo que no respeta autoridades, que no es instruido en eso, por lo tanto vivirá toda su vida cumpliendo sus deseos egoístas, siendo él su Dios, y entonces será una vida sin propósito, será una vida muerte espiritual, hablábamos, obedeciendo al pecado, Romanos capítulo 6, y yo lo creo totalmente. Mis hermanos, es doloroso ver incluso dentro de la iglesia a papás que solapan a sus hijos, que ven cómo faltan al respeto, no solamente a ellos, sino a maestros, a pastores, a autoridades, y siempre le dan la razón al hijo. Entonces viene el hijo, que es otra persona totalmente a la que es en su casa, que es rebelde, que no es cumplido en su trabajo o en su escuela, viene con los papás y él se defiende evidentemente, y no, es que el maestro esto y lo otro, y los papás, en lugar de darle siquiera la oportunidad de escuchar la otra versión, le dan totalmente la razón al hijo. Siempre ven por ellos y entonces después tienes a los papás en aflicción. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron tocar a su diosecito para no meterse en problemas y lo dejaron vivir en pos de su corazón, que es engañoso, que es perverso, en lugar de amarlos, buscando la disciplina e instruyéndolos en el camino del Señor. Y otra vez, yo no estoy hablando de violencia física, no estamos hablando de un abuso físico, no estamos hablando de exasperar a nuestros hijos, estamos hablando de buscar la sabiduría para nuestros hijos. Mira cómo dice Proverbios 29:15: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. En cambio, dice el versículo 17, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Eso es lo que estamos buscando, sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El temor de Dios, y entendiendo, ¿sabes qué, hijo? Yo te disciplino porque yo tengo una autoridad. Yo no soy Dios. Hay un Dios que te ha puesto en mis manos, que yo soy mayordomo, y la palabra de Dios me instruye a esto, a buscar la sabiduría por medio de la disciplina en tu vida. Ahora quiero poner aquí como la nota de balance, porque creo que esto iba muy enfocado a los papás, pero también hay una parte como hijos, y de repente mira lo que sucede para todos aquellos que a lo mejor están atravesando una situación así, de menospreciar a sus papás, sobre todo jóvenes, pubertad, adolescentes, pero también adultos que deshonran a sus padres, que los menosprecian o incluso que los insultan. Mira cómo dice Proverbios 20:20: si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Es muy clara la palabra de Dios. A lo mejor en este momento tú estás atorado en tu vida, tú sientes como que no ves claro, es que no sé, como que lo veo todo oscuro. Bueno, aquí dice la palabra de Dios, algún aspecto que deberías quizá analizar es la relación con tus padres. ¿Los estás honrando? ¿Los estás cuidando? ¿Te estás dando sacrificialmente por ellos porque es lo justo, así como ellos se han dado por ti? ¿O sigues viendo nada más la manera en ser una sanguijuela, en obtener recursos de ellos, los menosprecias, no les das el cuidado ni el amor que ellos merecen, incluso los insultas? Bueno, aquí dice la palabra de Dios, es algo duro, pero es algo claro. Quizá por eso, probablemente tu vida está atorada, tu vida está en oscuridad, pero si Dios te permite entender esto y te está a lo mejor hablando, Dios no te lo ha dado para apachurrarte y entonces deshacerse de ti, sino para que vengas a Él, para que confieses tu pecado, para que te arrepientas de tu pecado, y entonces Dios guíe tus pasos y te dé esta luz, que Él mismo es la luz que alumbre tu vida, que alumbre tu camino. Entonces es importante a lo mejor analizar también cómo estás el día de hoy con tus papás. Pero sigamos con las leyes. Versículo 16:
todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Es muy claro, para Dios el secuestro es igual a matar a alguien. Y de repente tú dices, y a lo mejor tristemente es muy común el día de hoy en nuestro país conocer, o a lo mejor fuiste incluso una víctima de algún secuestro. Bueno, para Dios es algo muy severo. A lo mejor ha llegado a ese punto de decir, deberían de dar pena de muerte a los secuestradores. Bueno, definitivamente Dios tiene algo que decir en cuanto a eso, y yo aquí no estoy hablando de alguna postura personal en cuanto al tema de la pena de muerte, pero lo que vemos en la Biblia es que sí existe este tipo de sentencia para este tipo de crímenes. Ahora, ¿no es esto muy radical? Tú dices, ¿cómo qué onda con las penas de muerte? ¿No que era Dios de amor? ¿No que Dios perdona a pecadores? Bueno, sí, definitivamente Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, es un Dios que busca guiar a su pueblo en medio de la justicia. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de la justicia, y no sobrepasa una de la otra. De tal manera que aquel que cometa algo injusto, dice Dios, tiene que pagar por aquello que ha hecho. Dios es justo. Es más, Dios es tan justo, pero a la vez es tan amoroso, que el amor de Dios se manifestó de una manera tan grande que Él envió a su Hijo Jesús para convertirse en hombre, y que otros seres humanos lo escupieran totalmente, se burlaran de Él, lo clavaran en la cruz, y Dios permitió eso por amor a nosotros. De ese tamaño es su amor. Dios cargó el pecado de todos nosotros, juzgando a Jesús, castigando a Jesús, por amor a ti, por amor a mí. Yo puse esto: Dios es tan amoroso que mandó a Cristo a pagar por nuestro pecado, para que si crees en Él tengas vida eterna. Pero es tan justo que desató su ira sobre su propio Hijo, porque Dios no puede hacerse de la vista gorda. Mis hermanos, si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados y resucitado al tercer día, nosotros estaríamos condenados a muerte. No habría esperanza para nosotros. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado es grave, el pecado es algo tremendo delante de Dios que requiere un pago, y Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora tú dices, bueno, pero tú estás hablando a lo mejor de alguien que mata, de un secuestrador. Yo no he llegado a esos puntos tan tremendos. Bueno, Santiago capítulo 2, versículo 10 dice que el que obedece todas las leyes de Dios, menos una ley, es tan culpable como aquel que las desobedece todas. De ese tamaño. Así que delante de Dios, aún una mentirilla, aquella que tú le llamas una mentirilla piadosa, una mentirilla blanca, delante de Dios es un pecado que te hace tan culpable como aquel que las desobedece todas. Por eso no me canso de decir, yo como pastor, así como esa persona que está escuchando por primera vez esta predicación, somos igual de culpables delante de Dios. Al pie de la cruz todos somos iguales, y todos necesitamos este Salvador, porque todos merecemos el castigo, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios en su gran amor no solamente pagó ese pecado en la cruz, sino que nos reconcilió con Él para darnos una relación de amor. Y quiero decir esto porque de repente tú lees esto, que la pena de muerte y las leyes, y dices, es que ese Dios es horrible, es tremendo, Él me quiere destruir, está esperando a que yo peque para terminar conmigo. Y no, eso no es Dios. Mira lo que menciona Ezequiel capítulo 18 versículo 32, dice: no quiero que mueras, dice el Señor soberano, cambia de rumbo y vive. Cambia de rumbo y vive. Lo que Dios quiere es que tú vivas, que tú te arrepientas, que des este giro de 180 grados, que en esencia significa arrepentimiento, de entender, ¿sabes qué? He vivido para mí, para mis deseos, para mi corazón. Ahora entiendo que lo que a mí me esperaba era un castigo eterno, pero comprendo que Dios proveyó la solución por medio de Cristo. Ahora tengo no solamente un creador, sino que tengo un hijo. Mi vida le pertenece a Él. He entendido y he vivido mi vida para mí, siendo yo mi rey, mi Dios, decidiendo para mí, haciendo todo para mí, y no me ha llevado más que a la muerte espiritual, a un vacío, a un despropósito, a un fracaso total. Y de repente lo que Dios está diciendo, mira, cambia de rumbo, regresa a mí, vuelve a mí. Yo te hice, te formé para mi gloria, te formé para que vivas conociéndome a mí, reflejándome a mí. Dios quiere, mi amigo, que tú cambies de rumbo, que vengas a Cristo y que vivas, porque Cristo se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Entonces regresamos a las leyes. Éxodo 21, leyes sobre pleitos, versículo 18. Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño, y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama.
Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. A mí me encanta leer estas porciones porque Dios, mis hermanos, conoce a los israelitas y nos conoce a nosotros. Los israelitas eran bravos. Los israelitas, el pueblo de Dios, este pueblo que él había escogido y que lo llamaba como su especial tesoro, se escuchaban su voz y lo obedecían. Dice aquí, Dios está suponiendo lo que va a pasar. Dios conoce lo que somos, sabe que son bravos. A mí me encanta porque a veces dentro de la iglesia creemos que hay como puro santurrón, ¿no? Y entonces, ay no, si yo tengo este deseo, ves que alguien reacciona mal, uy no, te espantas. Y de repente vemos, mira, así en la Biblia, el pueblo de Israel iba a estar cometiendo este tipo de cosas, por eso Dios está regulando la vida diaria de este pueblo. Y entonces empieza hablando de estas relaciones interpersonales y comienza diciendo que a lo mejor puede haber un pleito que se encienden tanto los ánimos que lastima a una persona gravemente y esa persona termina en cama. ¿Qué debes de hacer entonces? ¿Qué debe hacer el agresor? Bueno, dice ahí que si no muere, pero sí deja muy lastimado a la otra persona, debe de reponer ahora sí que económicamente todo el gasto por lo que él dejó de trabajar, a lo mejor proporcionarle medicina, proporcionarle el cuidado médico, y de repente eso es algo que nosotros debemos entender, ¿no? Dios no está, primeramente sí nos llama a ser embajadores de la paz, pero Dios nos conoce, todos estamos en un momento por causa de nuestro pecado, en algún momento tener algún arranque y lastimar a alguien. Bueno, aquí está diciendo, si tú has llegado a tener algún conflicto y has lastimado a alguien, no te desentiendas, no digas, bueno, pues se lo merece, ¿para qué me anda buscando si ya sabe cómo soy? Hasta le fue bien, le debió de haber ido peor. No, aquí está diciendo, mira, restituye el daño que hiciste, restituye el daño que hiciste. Está cuidando ahí tanto de uno como del otro. Ahora, Dios también protegía a los esclavos en este tema. Dice versículo 26 y 27, dice, si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ella lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Entonces dice que si al golpear el amo al esclavo lo lastimaba gravemente, le sacaba un ojo, diente, tenía que ser liberado en ese momento. Pero luego continúa versículo 22. Supongamos que dos hombres pelean, otra vez, yo creo que ese es el sentido del humor, supongamos, ¿verdad? En ese momento les acaba de dar los mandamientos, están todos ahí como, no, sí Dios, como no va a pasar probablemente eso, pero Dios sabe, Dios nos conoce y sabe lo que va a suceder. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Dice, mira, supongamos que hay un pleito y que hay una mujer ahí que no tiene nivel en el entierro, en el pleito, y el hombre sin querer la golpea y accidentalmente dice ahí que la obliga a dar a luz antes de término. Dice ahí que entonces si no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a esa mujer está obligado a pagar los daños, a restituir realmente o a compensar aquello que el esposo exija. Y tú dices, ay, ¿a poco eso puede pasar, mis hermanos? De verdad, yo no sé en qué sociedad vivimos, pero estos casos pueden pasar y son casos que van a pasar. Entonces Dios, hasta en esos pequeños detalles, nos da principios y muestra su protección para aquel que ha sufrido agravio, y también si es tu caso que has agraviado a alguien, la manera en que debes responder, restituir el daño que has hecho. Pero continúa versículo 23 al 25. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Y entonces tú lees esto y dices, bueno, pero ¿no está muy agresivo eso? ¿Cómo que ojo por ojo, diente por diente? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, no es que Dios ahora está diciendo, bueno, desquítense. Lo que está sucediendo otra vez, Dios conoce nuestro corazón. Lo que está haciendo Dios es que está regulando el castigo por el daño causado. Es decir, la neta, nuestra tendencia cuando sufrimos algún daño es vengarnos e incluso hacerle más daño a aquel que nos hizo daño. Entonces, si tú me tiraste un diente, yo te tiro dos.
porque yo soy mal machín. Esa es nuestra naturaleza, somos vengativos. Ahora, somos dados a decir, mira, si tú me hiciste eso, yo te voy a dejar peor. Entonces, cuando la Biblia está diciendo esto, es que está limitando el castigo. No es como que esté dando una licencia para que tú te vengues con tus propias manos, sino que más bien es esta famosa ley de talión, una ley que aplica a la persona que ha causado un daño la pena de sufrir el mismo daño que ella provocó. Entonces era algo que Dios estaba haciendo que era justo, porque si de repente alguien te lastimaba el dedo y los jueces te decían sáquenle el ojo al otro, pues era algo que no era justo. Si lastimó el dedo, pues lastimen también el dedo. Era un castigo proporcional al daño causado. Y a lo mejor dices, ay, gracias por decirme esto, entonces yo me voy a ir a vengar, porque si me hicieron esto, yo también le voy a hacer esto. No, en el Nuevo Testamento Jesús fue más allá. Jesús explicó realmente cuál era el sentido de este mandamiento. Dice Mateo 5:38, dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no de la espalda a quienes te pidan prestada. Entonces Jesús va más allá y Jesús lo que está haciendo es alentándonos no ir a buscar una venganza personal, sino a tomar un perdón personal. Mira cómo continúa diciendo versículo 43. Dice, ¿han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Entonces, ¿qué debo hacer con mis enemigos? Dice, pero yo digo, versículo 44, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Entonces, lo que está hablando aquí es, mira, ama a tus enemigos. El que te hagan algo mal no es una motivación para que tú les regreses otro mal. De hecho, tú deberías de amar a tu enemigo, porque Cristo, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manera como nosotros mostramos que somos realmente hijos de Dios es amando a aquellos que son nuestros enemigos. Por eso continúa diciendo ahí, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Dice la palabra de Dios, Pedro dice que Jesús nos dejó ese ejemplo para seguir sus pisadas, y entonces nosotros como creyentes debemos seguir las pisadas de Jesús. Mis hermanos, es muy triste de verdad ver creyentes que se jactan de tener años en el Evangelio, conocer sin fin de predicadores, de iglesias, de versículos, pero en su corazón son incapaces de pasar por alto una ofensa, son incapaces de perdonar una traición, quieren siempre actuar en justicia, como si Dios los tratara siempre con justicia y no diera gracia. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 6-7 dice esto, cuando había un pleito entre hermanos, Pablo dice esto: el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? O sea, ¿por qué no renuncias a tus derechos? Pablo está diciendo, yo sé que tu derecho es que te paguen, tú tienes ese derecho por la justicia, pero ¿por qué tú teniendo ese privilegio de mostrar amor, de mostrar gracia, de perdonar deudas como te han perdonado a ti, por qué no sufres ese privilegio? ¿Por qué no sufres ese agravio? Mis hermanos, como creyentes somos llamados a seguir esas pisadas de Jesús y tenemos ese privilegio. Ahora tú dices, yo no quiero ese privilegio, yo no quiero ese privilegio de dar gracia en lugar de justicia, de perdonar a mis enemigos, de amar y orar por aquellos que me maldicen. Pero decía Mateo 5:45, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. No está diciendo que esa es la manera de ser un hijo de Dios, está diciendo que la manera como amas, como perdonas las ofensas, como perdonas las deudas, como renuncias a tus derechos con tal de reconciliar y de tener paz con tu hermano, es la manera en que tú demuestras que eres hijo de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que renuncies a las leyes, definitivamente hay leyes bajo las autoridades que estamos diciendo aquí, pero lo que estoy diciendo es que si alguien comete agravio contra ti, definitivamente tú debes acudir a las leyes, pero la venganza personal
no, eso queda en manos de Dios. Tú tienes una oportunidad cuando te han defraudado, cuando te han ofendido, de perdonar personalmente, así como Cristo te ha perdonado a ti. Ahora continúa versículo 28. Si un buey mata cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Dice ahí, pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. De repente tú lees esto y dices, bueno, yo no tengo bueyes, así que ¿qué puedo obtener de esas leyes para mí? Bueno, es que la ley no tiene tanto que ver con los bueyes, sino con la negligencia del dueño de ese animal. O sea, si el dueño de ese animal, de ese buey, había corneado a alguien, debía restituir los daños. Si el buey era bravo y él lo sabía, y entonces cometió un agravio, debía morir, porque era un crimen que se consideraba con alevosía. Pero dice ahí que hay una opción de que los familiares del muerto paguen una indemnización y que la familia pague esa indemnización. Definitivamente tiene que ver con nosotros, mis hermanos. Y me encanta porque hasta en estos pequeños puntos vemos cuestiones de la vida diaria, no solo del pueblo de Israel, sino de nosotros. Nosotros no podemos ser negligentes aún con los animales que tenemos, aún con las mascotas que tenemos. De repente tú amas a los perros, qué bueno, trátalos bien, pero dice, y hay situaciones donde el perro es bravo y entonces el perro va, lo llevas al parque y hace un desastre, muerde aquí, rompe allá, y entonces uno se justifica y diciendo, no, pues ¿para qué se acercan al perro? ¿O por qué dejan suelto al otro? Y entonces comienzas a evadir tu responsabilidad. Lo que está diciendo aquí es, mira, esos daños que ha causado aún ese animal, ese daño a otra persona, tú debes hacerte responsable y entonces restituir los daños. Versículo 31. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Entonces, el término muchacho o muchacha habla de niño o niña. Entonces está poniendo, fíjate, en cuestión de los derechos de los niños, Dios está poniendo en la misma estima a los niños como a los adultos. Versículo 32. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Entonces, si un siervo moría, el ofensor debe pagar 30 piezas de plata, y definitivamente eso nos apunta directamente a Jesús cuando fue vendido como esclavo, porque fue vendido por 30 monedas de plata. Otra vez el tema de la restitución, y vemos lo que sigue, versículo 33. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo un buey o un burro cae adentro. Es algo gracioso, ¿no? Ahora está hablando aquí de animales, no está hablando de una persona que va con su celular y se cae un pozo, no está hablando de ese tipo. Dice el versículo 34, el dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Entonces era común construir pozos, cisternas, y dice, mira, si tú eres negligente y no lo tapas, o lo tapas pero no se ve el hoyo y no avisas que hay un hoyo y alguien cae ahí y sufre o muere, tú debes restituir ese daño. Versículo 35. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender el buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total. Un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Entonces, otra vez, si tu buey cornea del vecino, tú debes restituirlo. Si algo de tu pertenencia genera un daño hacia tu prójimo, tú debes restituirlo. Evidentemente, es lo que está hablándonos aquí la palabra de Dios. Ahora, estas leyes nos muestran no solamente la negligencia que muchas veces tenemos, sino también el llamado a restituir los daños. Ese es el verdadero arrepentimiento que espera Dios. No solamente reconocer que has dañado, sino pagar lo que has dañado. Es lo que estamos viendo aquí, y es curioso, incluso dentro de la sociedad, personas que acostumbran a pedir dinero prestado, y de paso un consejo: tú no prestes dinero.
Dice la palabra de Dios que aquel que recibe dinero prestado o aquel que presta hace esclavo al que le debe el dinero. Si Dios pone en tu corazón, mejor regale el dinero, ofrende el dinero, no esperes nada a cambio, porque es algo que genera problemas. Pero hay personas que entonces son descubiertas y, oye, pero es que debe restituir el daño. Ok, no, si ya entendí que está mal, pero no pagan, no restituyen el daño. Lo que la palabra de Dios nos está llamando es a restituir ese daño. O situaciones también que se prestan tarjetas de crédito y entonces, oye, me la pidió prestada, pero ya no pagó, esa deuda no es mía, yo no tengo por qué pagar. Bueno, la tarjeta está a tu nombre, tú tienes que restituir ese daño. Dios, mis hermanos, nos salvó no por nuestras obras, pero nos ha salvado para andar en buenas obras, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, lo que vemos en esta porción, mis hermanos, es que Dios quiere enseñarnos principios, quiere enseñarnos la manera como Él quiere que vivamos nuestra vida diaria. Así como había leyes para el pueblo de Israel, nosotros en México también estamos bajo autoridades. Por eso Romanos capítulo 13, siempre que quieras hablar de autoridad, debes ir a Romanos capítulo 13. Dice, versículo 1, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Dios los puso, nos rigen. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, que establezcan leyes para tener una buena vida en comunidad, con nuestros vecinos, con nuestras familias. Por eso dice versículo 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellos tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Entonces, Dios ha puesto la autoridad para castigar a aquel que hace lo malo. Ahora, dice aquí que Él ha dado esta autoridad porque son servidores puestos por Dios. Entonces, en definitiva, debemos someternos a las leyes que establecen nuestras autoridades y cero natural en la situación que estamos viviendo. Tú puedes decir, ay, pero Pablo escribió eso porque él no conoce nuestro gobierno, no sabe lo corrupto que es, no sabe lo injusto, aquí las leyes ni se cumplen, cada uno hace lo que quiere y ve por su propio bienestar. Pero mis hermanos, quiero que entiendas el contexto de Romanos 13. Cuando Pablo escribe Romanos 13, Pablo está escribiendo en una época donde a los cristianos se les embarraba de brea y les prendían fuego, los colgaban en postes y se burlaban de ellos ardiendo en fuego diciendo, ahí está la luz del mundo. Ese era el tipo de gobierno que estaban ahí. Los cristianos además eran llevados al Coliseo para ser destrozados y tragados por las bestias de Roma. Y Pablo está hablando de esa autoridad y dice, sométete a esa autoridad. Y si no quieres temer a la autoridad, haz lo bueno. Y si haces lo malo, definitivamente teme a la autoridad, porque ellos están puestos para castigar lo malo. Por eso dice Romanos 13:5. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Para mantener tu conciencia limpia. De ahí que dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Y mira cómo dice esto en cuestión de la ley. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Lo que estamos viendo, mis hermanos, analizando a detalle todas estas leyes que Dios ha puesto para la vida diaria, es que detrás de esto está el amor hacia el prójimo. El amor hacia el prójimo. Dice, el amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Todo se trata del amor, primeramente por Dios, y del amor a nuestro prójimo. Por eso Jesús mismo dice en Juan capítulo 13, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Ahora bien, mi amigo, Dios nos da estos límites definitivamente y los vamos a ver estas siguientes semanas, este tipo de leyes, pero de repente, y quiero decir esto, caemos en este engaño. Dios nos pone estos límites, pero a veces queremos guardarnos lo más posible para ganar la salvación o para ganar una bendición delante de Dios.
pero vamos a quedar en un punto de estancamiento. Definitivamente eso puede provocar que seas un buen ciudadano, que tengas una buena conducta, que te conduzcas bien dentro de una sociedad, pero definitivamente eso no te dará ni la aceptación ni la salvación delante de Dios. Solamente Jesús en la cruz puede darte esa salvación. En la cruz Jesús murió por tus pecados y resucitó como este sacrificio perfecto, aceptado delante del Padre, para que por la fe en Él podamos estar delante de Dios. Ahora, si tú estás luchando por mantenerte en estos límites ya como creyente y dices, mira, yo entiendo que no es para salvación, no es para aprobación, pero yo quiero andar en amor, bueno, lo que tienes que hacer primero es recibir el amor de Dios, venir a Cristo, recordar su amor, confesar tu pecado, arrepentirte y saturarte de este amor en Cristo. Dice la palabra ahí, veíamos en Romanos 13, que el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Lo que necesitas no es echarle más ganas, es llenarte más del amor de Jesús y entonces ser un amor para andar en amor con tu prójimo. Ahora, nosotros vemos en Jesús y lo que podemos entender también en medio de estas leyes, a diferencia de lo que el mundo nos dice, que muchas veces estos pensamientos que te llevan a pensar, mira, tú no le hagas a alguien lo que no quieres que te hagan. Y entonces somos personas completamente aisladas, pasivas, egoístas. Yo estoy bien, yo no te hago, tú no me hagas. Pero Jesús no es así. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esa es la esencia de lo que se enseña en la ley y en los profetas. Es distinto a no hagas lo que no quieres que te hagan. Jesús dice, haz lo que quieras que te hagan. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que te amen? ¿Quieres que sean amigables contigo? ¿Quieres que te perdonen? ¿Quieres que sean todo lo que tú quieres que te traten? Ten tú la iniciativa y hazlo primero. Es triste como creyente, muchas veces caemos en esta comodidad de ser pasivos. Ay, quiero que me den, y como no me dan, empieza la amargura, empiezo a quejarme. Aquí Cristo dice, mira, lo que quieres que te hagan a ti, eso hazlo tú con los demás. Hazlo tú con los demás. En esencia, el amor. ¿Quieres saberte amado? Ama a los demás. Ahora hemos aprendido y vamos a terminar varias cosas hasta aquí como a manera general. Primero, ser esclavo del pecado te llevará a la muerte, pero ser esclavo de Cristo te llevará a la vida. Mi amigo, si tú el día de hoy has entendido esto, te has dado cuenta que has vivido siendo esclavo del pecado y te ha llevado no solamente en este mundo al vacío, al fracaso, a la tristeza, sino que entiendes que a la luz de la palabra de Dios, ese mismo pecado atenta contra ti y te sentencia a un castigo eterno. Hay un castigo que por causa de nuestro pecado todos merecemos recibir, que es pasar una eternidad en el infierno, pero debemos recordar que Cristo se hizo esclavo, se hizo siervo para venir, vivir una vida en obediencia y sufrir esa sentencia en nuestro lugar en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mis hermanos, eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros, a salvarnos de la esclavitud del pecado que nos llevaba a muerte, para llevarnos a Él, ser sus esclavos voluntariamente, en amor, entendiendo que eso nos lleva a una nueva vida. Él nos llamó de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, para anunciar sus virtudes, para vivir para su gloria. Entonces podremos decir esto, lo que Dios quiere no es hacer personas buenas, sino personas nuevas que puedan glorificar a Dios y vivir para Él en respuesta a lo que Él ya hizo a favor nuestro. Y en respuesta a lo que ya hizo. Mis hermanos, estas leyes al pueblo de Israel ya se las dio cuando los había liberado, para que vivieran como una nación santa que los identificara, y hacia nosotros ya nos dio la fe por pura gracia, dice Efesios capítulo 2 versículo 8, nos ha dado libertad, nos ha dado salvación. Entonces lo más natural es, por amor a este gran amo que tenemos, es obedecerle. Entendemos que su salvación no es por nuestros méritos. De hecho, nuestros méritos merecen todo menos la salvación, pero en su gracia nos ha salvado, y nosotros le obedecemos no porque Él sea un capataz divino o un gángster celestial, sino como que Él requiera de nuestra obediencia para la salvación, sino que es una obediencia motivada por su amor, motivada por la gracia que Él ha derramado en nuestra vida, y eso produce gozo delante de Él. Entonces es algo que podemos entender, debemos recordar. Mis hermanos, yo leía esto y a veces es muy común que ante gente que va llegando a la iglesia, o incluso gente dentro de la iglesia, o gente mala fuera de la iglesia que es abiertamente mala, y somos dados
a cuando vemos pecar a alguien más, como levantarnos el cuello y creer, incluso decir, pues él se merece ese castigo, a él merece, porque eso es lo justo. Y de repente tú dices, como creyentes deberíamos gozarnos cuando alguien es castigado por su pecado. Yo de repente digo, mira, ¿sabes qué? Si ustedes conocieran, mis hermanos, realmente mi corazón, Dios lo conoce, Él comenzó la obra, le está perfeccionando hasta el día que estemos con Él, pero hay momentos en varios días que yo me parezco más a un criminal que a Dios. Y muchos de nosotros, siendo honestos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, si no fuera por la gracia de Dios, estamos a un momento de hacer cosas tremendas, mis hermanos. Cuando nosotros entendemos que nos parecemos más a un criminal y que merecemos lo que un criminal merece, pero que Cristo fue tratado como ese criminal en nuestro lugar para que nosotros seamos tratados como hijos de Dios, en la obediencia perfecta de Jesús, por su pura misericordia, eso debe llevarnos a amarle y obedecer de una manera amorosa. Mis hermanos, Cristo restauró esa relación que estaba rota por nuestro pecado, esa relación que se había roto con Dios por causa de haber pecado contra su santidad, y no lo pagó desde el cielo, se hizo hombre, llevó el castigo, por eso dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y no solamente eso, sino que nos ha dado su justicia para ponernos en términos perfectos delante de Dios. Mis hermanos, es este Dios que ha restituido el más grande daño que había causado el pecado, para que entonces podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia únicamente por los méritos de Jesús. Así que vamos a dar gracias por este tiempo en la palabra. Padre, te doy muchas gracias porque tu palabra es clara. Y lo decía al inicio, honestamente, son porciones de la Biblia que no es que sean naturalmente muy atractivas, pero gracias porque todo es inspirado por ti, y creo que definitivamente nos has hablado. Gracias porque no solamente nos salvaste y nos dejaste a la deriva, sino que nos has mostrado también una manera de conducirnos, Señor. Y gracias porque todo eso se resume en amar, y ese amor definitivamente viene únicamente de quien es el amor en excelencia, que eres tú, mi Dios. Así que yo te pido, Señor, que nos des corazones que te anhelen, que podamos constantemente estarnos saturando de tu amor, de ti, Señor, y que entonces seamos canales de eso, Padre. Gracias, Señor, porque como lo mencionaba ahorita al final, tú nos conoces, no hay nada que sea oculto para ti, Señor. Tú sabes, Señor, que nosotros somos pecadores, Señor, que tenemos batallas, que somos débiles, que somos necios, que somos tercos, que somos rebeldes, Señor. Y gracias, Señor, porque así como leíamos en Deuteronomio que siendo estos hijos tercos y rebeldes, que mereceríamos morir apedreados y lastimados, Señor, en cambio tu Hijo Cristo, que fue obediente a la perfección, Él sí murió en una cruz como el peor de los criminales, para no tener que ser nosotros los que estuviéramos ahí, Señor. Gracias porque por la fe en Él, Señor, aunque tú sabes que somos malos, Señor, por la fe en Él y por su justicia dada a nuestro favor, podemos estar delante de ti, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, y te agradecemos por Jesús, te agradecemos porque únicamente por sus méritos tenemos no solamente el perdón de pecados, sino una relación abierta a la cual nos lleva a obedecerte y a querer andar en tus pasos de una manera amorosa y gozosa, porque tú eres bueno, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido que nos santifiques en tu palabra, que tu palabra dé fruto para tu gloria en cada una de las vidas que hemos escuchado esto, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, y te pido por cada uno de mis hermanos que están allá en sus casas escuchando esto, Señor, que igualmente tu palabra sea sembrada en sus corazones y dé fruto para tu gloria en tu tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Listo, familia, estamos despedidos. Que buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, meditaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó.
esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, que